La placa de orificio es la forma más frecuente de restricción que se utiliza para la medida de caudal. Básicamente, una placa de orificio es una placa circular metálica perforada que se instala en una tubería. El orificio de la placa, como puede comprobarse en esta figura, puede ser concéntrico, excéntrico o segmental. La placa de orificio concéntrico es la más utilizada y está prevista para aplicaciones generales con líquidos y gases limpios. En el orificio excéntrico, el orificio es tangente a la superficie superior de la tubería cuando el fluido es un gas y tangente a la superficie inferior cuando es un líquido. En esta configuración, los sólidos del fluido tienden a ser barridos y los sólidos que se adhieren son mínimos. En el orificio segmentado se usa cuando el fluido presenta dos fases muy notorias y se requiere eliminar el estancamiento de materiales extraños o para medir vapor húmedo y líquidos con sólidos en suspensión. Aquí tenemos una placa de orificio concéntrico. El material empleado para elaborar la mayoría de estas placas para los servicios es de acero inoxidable, tipo 304 o 316, aunque se puede utilizar otro tipo de material para servicios especiales. La placa tiene una lengüeta de identificación en la parte superior. El espesor de la placa de orificio puede variar del orden de 3 milímetros, equivalente a 1/8 de pulgada, a 12 milímetros, equivalente a media pulgada, dependiendo del tamaño de la tubería y de la velocidad del fluido. Con el objeto de evitar arrastres de sólidos o gases que pueda llevar el fluido, la placa incorpora habitualmente un pequeño orificio en la parte inferior para el flujo de gas o vapor, o en algunos casos en la parte superior para el flujo de líquido. Entre los diversos perfiles de orificio que se encuentran, destacan el de cantos vivos, como esta placa que tengo aquí. Pueden ver que esta cara de la placa de orificio es recta, pero si la volteamos, el otro lado tendrá el orificio con este canto o bisel. Este lado de la placa es el que irá aguas abajo de la tubería y este lado recto es aguas arriba. A esto se le llama de cantos vivos. También hay de cuarto de círculo y de entrada cónica, especialmente cuando el fluido es viscoso, pero el más utilizado es el de cantos vivos, como el que les estoy mostrando. Cuando se instala una placa de orificio, generalmente va acoplada entre una pareja de bridas llamadas bridas portaorificio. Aquí en esta fotografía observamos lo que es la pareja de bridas, asimismo como sus accesorios, como serían las juntas. Aquí tendríamos la placa y además las bridas vienen con unas tomas. Estas serían las tomas para la presión diferencial. Aquí tenemos el perfil de presiones en una instalación con placa de orificio. En una tubería por la que circula un fluido, aumenta ligeramente la presión estática aguas arriba. Pueden ver aquí que antes de llegar a la placa de orificio sucede un pequeño incremento de la presión estática debido al efecto de contrapresión. Después, cuando el fluido pasa por el orificio, aquí disminuye bruscamente la presión, alcanzando un mínimo denominado vena contraída, donde la velocidad del flujo está en un máximo y la presión alcanza su valor mínimo. Más alejado de este punto, lo que sería la parte aguas abajo, vamos a ponerlo aquí, aguas abajo, la presión estática comienza a recuperarse y el flujo disminuye su velocidad. Sin embargo, vamos a tener en este sistema una pérdida de presión, lo cual sería una de las desventajas del sistema con placas de orificio. Pero así ya tenemos un sistema para medición de flujo. El medidor completo consiste en un elemento primario o placa de orificio que produce la diferencial de presión.
y un elemento secundario que mide dicha diferencial de presión. Vemos aquí que las tomas en las bridas porta orificio lleva unas líneas de detección que son las que se conectan al elemento secundario, que es un transmisor de presión diferencial. La parte de aguas arriba va conectada a la toma de alta del transmisor y la zona aguas abajo va conectada a la toma de baja presión del transmisor. Ya hemos mencionado que los puntos de las tomas de presión se realizan en las bridas. Específicamente a esto se le llama tomas en brida, donde la distancia que tenemos entre la toma y la brida es de 1 pulgada. Esta sería la opción más habitual, pero existen tomas de presión alternativas, tomas en la vena contraída, tomas radiales, tomas en ángulo y tomas en la tubería. Las tomas en la vena contraída ofrecen la mayor presión diferencial para cualquier caudal, pero requieren cálculos precisos para emplazar correctamente la posición de la toma aguas abajo de la placa, que debe situarse en el punto de mínima presión. En cambio, las tomas radiales son una aproximación de las tomas en la vena contraída para grandes tamaños de tubería, y la toma de baja presión se ubica a medio diámetro de tubería aguas abajo. No está de más señalar que la distancia está fija en función del diámetro de la tubería. Esta distancia sería el diámetro y aquí ubicaríamos a medio diámetro de lo que mida nuestra tubería la toma para la vena contraída en esta opción que se llama tomas radiales. Las tomas en ángulo han de utilizarse en tuberías de pequeño diámetro, donde la vena contraída queda tan próxima a la cara aguas abajo de la placa de orificio que una toma aguas abajo de la brida detectará la presión en la zona muy turbulenta. Evidentemente, las tomas en ángulo requieren bridas con accesorios especiales, motivo por el que tienden a utilizarse solo cuando es necesario. Y también tenemos tomas en la tubería, que se sitúan a 2,5 y 8 diámetros aguas arriba y aguas debajo de la placa de orificio, lo que da más espacio a la corriente de flujo para estabilizarse y así tener indicaciones de la presión más acordes. Sin embargo, la incertidumbre de la medida con este tipo de tomas de presión es un 50% mayor que con las tomas de presión más próximas a la placa de orificio. Donde quiera que estén situadas